Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. El gobernador Gavin Newsom ha seleccionado al secretario del Estado, Alex Padilla, como el primer latino para representar a California en el Senado de los Estados Unidos. Newsom sorprendió a Padilla durante una conferencia de video virtual en donde Padilla orgullosamente y emocionalmente aceptó. Can you imagine what Mom would be thinking now as I ask you if you want to be the next U.S. Senator of the United States, the great state of California? You serious? This is the ask, brother. I'm honored, man. And I'm humbled. Padilla estará reemplazando a la vicepresidenta electa Kamala Harris. Previamente, Padilla sirvió como concejal de la ciudad de Los Ángeles. Y mientras las cifras de hospitalizados debido a COVID-19 siguen aumentando en todo el área del Valle de San Joaquín, concejales de la ciudad de Fresno podrían muy pronto votar en un decreto de emergencia. Ese decreto ordenaría a que todo negocio de tienda minorista cerrara sus puertas por 5 días si la capacidad en las unidades de cuidado intensivo bajan a 0. El concejal Luis Chávez fue el que presentó la propuesta. Si llega a ser aprobada, sería emitida al momento que esa capacidad llegue a 0. Tiendas solamente podrán ofrecer sus servicios para llevar y, claro, existirán ciertas excepciones, pero la orden será para toda tienda, incluyendo marquetas de comida, algo que por el momento son consideradas esenciales. Todavía se va a poder comprar por línea o pidiendo las cosas de antemano y recogiéndolas, pero el propósito de esta nueva ley es para disminuir la infección que está ocurriendo en nuestra comunidad del coronavirus. Sabemos que está afectando mucho a nuestra comunidad. En los últimos 7 días han ocurrido 13,000 nuevas infecciones. Sabemos que por nuestras propias cifras, el 12% de esas 13,000 personas van a necesitar una cama en el hospital. Multas para violadores podrían llegar a los $10,000. El abogado de la ciudad revisa los detalles de la propuesta. Y el número de muertos en el 2020 topa los 3 millones, haciendo este año el más mortal en la historia de los Estados Unidos. El aumento fue debido a la pandemia. Las cifras finales no serán reportadas hasta en unos meses, pero los Estados Unidos podrían contar con más de 3.2 millones de muertes este año, 400,000 más que las del 2019. Será el incremento más grande de un año desde 1918. Por su parte, líderes estatales están tomando acción contra las preocupaciones que existen sobre el brote de casos de COVID-19 en otros países y están considerando el emitir una cuarentena obligatoria para viajeros que lleguen de otras partes del mundo. El gobernador Gavin Newsom dice que espera que el gobierno federal tome los pasos para controlar esta situación. The fact that it infects more easily, it seems, is what we are worried about. Newsom también dijo que posiblemente la orden regional de quedarse en casa seguirá en pie. La orden actual se termina esta semana. Newsom dice que la decisión podría llegar esta semana o la próxima. Ahora pasamos con AJ Fox, quien nos tiene lo último en relación con el clima. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, y las nubes no están saliendo y temperaturas hace frío porque las nubes está aquí ahora. Visibilidad no está mal, no tan mal. 1,000 y un poco más de 1,000 en Madera, más de 2,000 en Millas en Fresno, 4 millas en Merced y temperaturas un poco frío. Todas las ciudades en los 40, 43 en Fresno, en Visalia, 47 en Hanford, 45 ahora en Merced. El satélite nos muestra todas las nubes en el Valle Central. Es un grande área en el Valle. Temperaturas va a estar muy frío porque las nubes están saliendo. Pero Futurecast dice más nubes y más neblina en la mañana. Mañana en las temperaturas va a estar en los 30, pero ahora no tenemos un aviso de niebla densa aún.
Temperaturas en la tarde en Fresno, 53, 54 en Visalia, 53 en Madera, 52 en Los Banos. Después, la mañana, 29 grados en la mañana en Los Banos. Para los próximos 7 días en Fresno, no lluvias hasta después el día de Navidad. Temperaturas van a estar un poco más cálidas en el jueves y el viernes porque las nubes van a estar desde el sur. El sur es un poco más cálido. Temperaturas van a estar en los 50 este fin de semana y la próxima semana lluvias moderadas, más lluvias el lunes y las lluvias van a terminar el martes. Y vamos a tener parcialmente aclarando, un día parcialmente aclarando. Desiree, regreso contigo. Para mí toda temperatura menos de 65 es súper frío. Gracias, AJ. La Cámara de Representantes y el Senado aprobó un nuevo proyecto de alivio para COVID-19. Este proyecto contará con cerca de 900 billones de dólares para ayudar a esos que enfrentan retos durante la pandemia. El paquete incluye cheques de estímulo y exenciones en relación con beneficios de desempleo. It doesn't go all the way, but it takes us down the path, a first step. A big bipartisan majority of us recognize the incredible amount of good it will do. El acuerdo incluye cheques de hasta $600 por persona y $1,200 para parejas casadas, con $600 adicionales para cada dependiente menor de 18 años viviendo en la misma residencia. El paquete ahora solamente necesita la firma del presidente Trump. Y el congresista del Valle, Jim Costa, dice que parte del paquete de estímulo incluye una ayuda para el programa de protección de sueldos y perdón de préstamos para pequeños negocios. So we're providing additional funding for the people who put food on America's dinner table every night. They're deemed essential workers, so therefore we should treat them as the essential workers that they are. Costa dice que trabajadores del campo se beneficiarán con la propuesta. En otras notas, una mujer se salvó de milagro luego de que un camión de carga terminara encima de su auto en la carretera 99 en Madera. De acuerdo a oficiales de la patrulla de caminos, el hecho sucedió eso de las 5:30 de esta mañana en dirección norte en la carretera 99 cerca de la avenida 17. Oficiales dicen que por razones desconocidas el conductor del camión perdió control del vehículo y terminó volcándose, parcialmente aterrizando encima de un auto. Por suerte, nadie resultó lesionado. Por otro lado, bomberos de Fresno lograron controlar un incendio al sureste de la ciudad. El hecho sucedió alrededor de las 5 de esta mañana. Una oficial se encontraba en el área de las avenidas Tulare y Rowell cuando vio llamas salir de un edificio al cruzar la calle de la preparatoria Roosevelt. Por el momento se desconoce la causa de este incendio. En noticias en desarrollo, en el área de la Bahía, 32 años después de que desapareció, detectives finalmente han arrestado a un hombre vinculado con el secuestro y asesinato de Michaela Garrett. Autoridades informaron que Devin Mitch, de 59 años de edad, ya ha sido condenado en relación con un asesinato y otro juicio en conexión con otros 2 asesinatos que sucedieron en el área de Fremont. Dicen que Michaela, de 9 años, fue secuestrada en 1988 en el estacionamiento donde una amiga y ella montaban sus scooters a unas cuadras de sus hogares. Oficiales pudieron conectar a Mitch con el crimen al momento de encontrar una huella parcial de su palma. Durante una conferencia de prensa, el jefe de policía de Hayward leyó una declaración hecha por la madre de Michaela. It is only about Michaela. The thoughts of her fear, her pain, her grief are overwhelming. Yet as I told our detective, I am glad that the kidnapper has been identified. I am glad that there are answers. I am glad that this man will never be able to hurt anyone else. La oficina fiscal ha presentado circunstancias especiales contra Mitch en relación con el caso de Michaela, luego de que fuera asesinada durante el proceso de un secuestro y porque ya ha sido condenado en relación con otro asesinato. Y aquí tiene otra oportunidad para recibir una prueba de COVID-19 completamente gratis. United Health Centers se ha unido al condado de Fresno para ofrecer pruebas gratis en el plantel educativo de la preparatoria Central High East. Personas tendrán la opción de tomar la prueba desde sus vehículos o si prefieren bajarse. Las pruebas se ofrecerán en el estacionamiento del edificio acuático en Avenida Decorah, cerca de Cornelia. Las pruebas se ofrecerán cada martes hasta el 1 de marzo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Personas
se pueden registrar por anticipado. Para más información puede visitar nuestra página yourcentralvalley.com. Por su parte, familias locales tendrán la oportunidad de ver el espectáculo de luces navideñas de Christmas Tree Lane con estilo. En celebración a la época de fiestas y el fin del semestre, la Asociación de Maestros de Fresno ha organizado un concurso en donde el ganador podría viajar por el área en una limusina. El concurso es solamente para familias y estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Fresno. Familias tienen hasta las 11 de la mañana este miércoles 23 de diciembre para entrar al concurso y el ganador será elegido ese mismo día. Tenemos un enlace en nuestra página yourcentralvalley.com por si están interesados. Ay, qué buena idea, qué bonito. Ojalá que el mejor estudiante se lo gane. Así vamos a finalizar esta edición digital. Gracias por acompañarnos mañana a la misma hora por yourcentralvalley.com y por la página de Facebook de KC24.